Entendemos un sistema como un grupo de elementos, partes u objetos que se relacionan entre sí y que trabajan por un objetivo común. ¿Listo? Téngalo presente, mire que de hecho hay un libro que se llama La Teoría General de Sistemas, es un libro un poco grueso, es un libro bastante contundente, y en ciertas ocasiones es un poco complejo, ¿sí? No es que nos vaya a dar miedo leerlo complejo ni nada de eso, ¿no? Sino que, pues de ese librote, por supuesto que hace falta más información acá en lo que les estoy presentando, pues yo se los estoy desglosando para que usted lo entienda de la forma más sencilla posible, ¿listo? Más sencilla posible. Un sistema es un grupo de elementos, partes u objetos, ¿sí? Que están relacionados entre sí y que buscan trabajar por un objetivo común. Ejemplo, yo les pongo acá una imagen del sistema digestivo. ¿Listo? El sistema digestivo se compone por varios elementos, en este caso son órganos vitales de nuestro cuerpo, ¿sí? Que al unirse esas partes de nuestro cuerpo humano, pues van a cumplir una función específica, una única función, ¿sí? Y es que todo lo que nosotros vamos a comer, ¿sí? Va a sacar lo mejor de todo eso que comemos y lo que no sirve, pues lo va a desechar. ¿Listo? Lo que sirve lo coge, lo procesa, lo lleva a otras partes de nuestro cuerpo, genera un montón de sensaciones, o sea, se encuentra con otros sistemas y allá hacen todo el proceso. ¿Bien? Cada una de esas partes cumple una función específica. Si quitamos alguna de esas partes, seguramente ese proceso, ese objetivo común, pues no se va a cumplir de la mejor forma. Bueno, por eso siempre analizamos muy bien el tema de partes, el tema de materiales, el tema de qué es lo que va a realizar eso, por qué lo debe realizar y demás. Les pongo como ejemplo ese sistema digestivo porque pues también hace referencia justamente a todo lo que hemos venido trabajando, ¿no? Veníamos trabajando mm, ahora se me fue, veníamos trabajando las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Entonces, pues una de esas necesidades básicas, que son cuatro, que es comer, pues si no la ejecutamos o no la desarrollamos bien, pues puede ocasionar problemas que nos puede ocasionar, bueno, la muerte. Todo sistema tiene un proceso, ¿sí? Tiene sí, llamémoslo así, un proceso que se debe seguir al pie de la letra. Si no lo seguimos al pie de la letra, seguramente pues no va a tener validez, no va a funcionar de la mejor forma. ¿Listo? Ese proceso lo consolidamos como una entrada, bueno, un proceso o desarrollo y una salida. ¿Listo? Usualmente entendemos la entrada como el tema de materiales, como el tema de partes, como el tema de medidas, como analizar a grandes términos lo que vamos a hacer. El desarrollo o el proceso, que es la parte media, pues lo consideramos o lo concebimos como la construcción, elaboración o ensamble también de todos esos elementos sobre los cuales estamos trabajando. Y por último, una salida que debe ser un artefacto funcional o elemento funcional. Si nosotros lo analizamos con el sistema digestivo, pues obviamente vamos a entender como la entrada como, bueno, que hay unas partes que cumplen una función específica que al poner a trabajar cada una de esas partes, lo que va a hacer es va a cumplir o va a desarrollar una labor. ¿Listo? El proceso es, pues ya justamente cuando entra el alimento a la boca, a la garganta, al esófago, a la laringe, faringe, bueno, ustedes saben más de eso. Al estómago, bueno, esófago, estómago, al intestino grueso, al intestino delgado, y durante todo ese proceso se están desarrollando actividades. Y por último, la salida, podríamos entender la salida como digamos, la salida de las heces, o
La salida la podemos entender como que cada uno de esos órganos o estaba obteniendo o sacando de ese alimento que tragamos los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. ¿Listo? Esa sería la salida. Ahora, pues, lo podemos ver acá en un ejemplo con el cuerpo humano. Obviamente nosotros podemos entender esto de sistema no solamente a través de la creación de artefactos, sino podemos entenderlo como un sistema el sistema de transporte, como un sistema financiero, como el sistema educativo, como el sistema circulatorio, como digamos que en nuestra vida los sistemas hacen parte de todo. Bueno, seguramente las plantas también tienen un sistema, ¿sí? Eh, los animales también tienen un sistema. Si vemos los animales no solamente por dentro, sino como un elemento así también bien grande, como pues la fauna y flora y todo lo demás, pues seguramente también podemos conseguir un sistema, ¿sí? Y todo trabaja por un bien común, ¿listo? Todo por un bien común. Un ejemplo de cómo funcionaría, cómo sería ese proceso de sistema, que es un grupo de elementos u objetos o partes que se relacionan entre sí y que trabajan por un objetivo común, podríamos entenderlo como el carro, ¿sí? Y entendemos que el carro cumple también con un proceso, ¿sí? Que es la entrada, el desarrollo y la salida, que en el carro sería pues la entrada de aire, el combustible, la energía eléctrica, el acople de algunas partes y demás, ¿sí? En el proceso pues, podemos entender al motor, ¿sí? El motor tiene la entrada de aire que se le debe poner combustible, que tiene un componente eléctrico que es el que genera una chispa para que encienda el carro, ¿listo? Y por último, lo que podemos evidenciar en un carro sería el movimiento. Al generar una chispa, pues va a generar por allá un movimiento, no sé qué, se encuentra con las llantas y al encontrarse con las llantas, entonces pues genera el movimiento que va a hacer andar el carro. Entrada, desarrollo, salida. Pensémoslo con la computadora o analicémoslo con la computadora. Pues los elementos de entrada los analizamos como el teclado, el mouse, la webcam, ¿sí? Eh, seguramente podremos identificar por ahí más elementos de entrada. El proceso lo podemos ver, o el desarrollo lo podemos evidenciar en la CPU, ¿sí? O en el procesador, o en la tarjeta madre, ¿listo? Ahí es en donde pasan un montón de situaciones y la salida la podemos evidenciar en la pantalla, en el monitor que ustedes están viendo en este momento, ¿sí? Que nos están mostrando información en los parlantes que nos permiten percibir a través del sonido información o en la impresora que también nos permite evidenciar en una hoja de papel cierto tipo de información. ¿Listo? Eh, al mover el mouse, al presionar una tecla de nuestro teclado, al activar la webcam, pues el computador está recibiendo información. ¿Listo? Y al recibir información, la tienen que procesar y la tienen que manifestar de una u otra forma. En este caso sería lo que podemos ver a través justamente de la pantalla. Bien, eso es lo que es un sistema. Está súper desglosado y súper fácil de entender. ¿Listo? Para que ustedes de aquí en adelante, bueno, aunque esta presentación ustedes la tienen, ustedes ya son dueños de esta presentación, pues también para que tengamos esa información acá presente en nuestra cabeza, ¿no? Sistema es un grupo de elementos, partes u objetos que están relacionados entre sí y que trabajan por un objetivo común. Todo, absolutamente todo, se fundamenta en ese objetivo común. ¿Listo? Que nosotros ya hemos venido entendiendo como la identificación de necesidades o la identificación de problemáticas y la forma en que las podamos solucionar, que es el concepto de tecnología. ¿Listo? Como ya sabemos que es un sistema y como estamos en clase de tecnología, pues ahora nos vamos a ir a recordar esos sistemas tecnológicos. Bueno, los sistemas tecnológicos
pues los entendemos como los elementos que son orientados a facilitar o a disminuir el trabajo humano. ¿Listo? Recuerden que acá pues son elementos que se relacionan entre sí y que trabajan por un bien común. Pues acá eso que trabaja elementos, objetos o partes que se relacionan entre sí y que trabajan por un bien común, pues los vamos a orientar a que eso que hagan facilite o disminuya el trabajo humano. Bueno, eso es un sistema tecnológico. Usualmente los sistemas tecnológicos involucran unos componentes, unos procesos, unas relaciones, unas interrelaciones, unos flujos de energía o unos flujos de información que podemos hacer evidentes en el tema de salud, el tema de la industria, el tema de transporte, el tema de comunicación, hábitat y comercio. Bueno, cuando hablamos de componentes, seguramente entenderemos que un sistema tecnológico, que son elementos orientados a facilitar o disminuir el trabajo humano, pues seguramente tienen un montón de partes, ¿sí? Un montón de elementos o un montón de materiales, ¿sí? Que esas partes, esos elementos, esos materiales, los podemos unir o ubicar en ciertas partes para que cumplan o realicen un proceso, ¿sí? Obviamente se relacionan, se deben relacionar así como el sistema digestivo, ¿sí? Y usualmente lo que vemos es la proyección o la salida de ese sistema sería el flujo de energía o el flujo de información. Pensémoslo en el carro, ¿listo? Al unir las partes entre sí, pues lo que consolidamos a través del combustible, las entradas de aire, un circuito electrónico y demás, pues lo que vamos a conseguir es un elemento que tiene una energía y que al expresar o manifestar esa energía genera un movimiento. Pensémoslo en la computadora, pues también son componentes que tienen un proceso, esos componentes se relacionan entre sí y que al unirlo, pues además también de tener un flujo de energía, pues pueden generar un flujo de información. La información es lo que estamos recibiendo en este momento a través de la pantalla, del monitor. ¿Listo? En donde podemos ver, hacer evidente eso, pues en un sistema de salud. Pensemos en los respiradores que hoy en día son tan necesarios, ¿no? Los respiradores, que son los elementos que se utilizan pues para aquellas personas que tienen un poco de dificultades respiratorias por este tema del virus o la pandemia que nos ha llegado, ¿sí? También tiene unos componentes, ¿sí? Un flujo de energía, son unos movimientos, unas partes que al generar ese movimiento, pues genera el flujo de aire o de oxígeno más bien para la persona o para el cuerpo humano que no tiene la capacidad porque sus pulmones están bloqueados. ¿Listo? Ahí podemos hacer evidente el sistema tecnológico. En la industria, pensemos en la construcción y ensamble de un carro, ¿no? Pues también tienen componentes, partes, relaciones. Pensemos en esos robots que van moviendo, en esas bandas transportadoras que van llevando el chasis, que se le va adaptando las puertas, que se le va poniendo el motor, que se le va poniendo los vidrios, que se le va poniendo las sillas, todo también el circuito electrónico del carro, bueno, así a grandes términos. Imaginamos también cómo podría ser ese sistema tecnológico en la parte industrial. O pensémoslo en las empresas una empresa de bocadillos, ¿sí? En el que se pone una fruta, la fruta se tiene que poner a cocinar sobre tantos grados específicos, después eso que se cocinó se vierte en un molde específico también, ese molde después pasa por unos componentes o unos espacios a una temperatura específica también, y pues por último podemos ver también a través de bandas transportadoras y demás, un bocadillo.